Vamos a solucionar un triángulo oblicuo-ángulo. Los triángulos oblicuo-ángulos son los que no son rectángulos. Vamos a dibujar un triángulo con cualquier medida. Vamos a tomar la medida de los lados. Vamos a usar 1 metro. Este lado mide 12,5 centímetros. Este lado de acá mide 23,3 centímetros. Y este lado de acá, 30,7 centímetros. Vamos a colocar nombre a los lados. Este es el lado A, entonces este sería el ángulo A. Este que es el lado B, entonces este va a ser el ángulo B. Y este que es el lado C, entonces este va a ser el ángulo C. Ángulos y lados opuestos se denotan con la misma letra. Para los lados utilizamos letras minúsculas y para los ángulos letras mayúsculas. Para solucionar este triángulo nos vamos a ver obligados a utilizar el teorema del coseno. Para solucionar triángulos oblicuángulos y cualquier clase de triángulo, incluso los rectángulos, utilizamos 3 teoremas principales. Uno de ellos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. A más B más C es igual a 180 grados. Lo primero que deberíamos hacer para solucionar un triángulo, no importa si es oblicuángulo o si es rectángulo, sería aplicar este teorema, si es que se puede. En este ejercicio no vamos a poder, porque aquí todos los 3 ángulos los desconocemos. Y para poder aplicar esto necesitamos por lo menos conocer 2 ángulos y que nos haga falta un solo. Entonces no podemos utilizar ese teorema. Luego, por orden de complejidad, seguimos con el teorema del seno. El teorema del seno tiene 3 opciones. Se escribe así: seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B y es igual a seno del ángulo C sobre C. Se llama teorema del seno porque lleva aquí seno de cada ángulo. El teorema del seno tiene 3 opciones. La primera opción sería igualar esta parte. Seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B. La segunda opción sería igualar esta parte. Seno de B sobre B es igual a seno de C sobre C. Y la tercera opción sería igualar esta parte con esta. Seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. El teorema del seno también se presenta de esta manera. A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B y es igual a C sobre el seno de C. De cualquier forma que se presente, el teorema del seno es equivalente. Sea de esta forma o de esta forma es lo mismo. Es el teorema del seno. Aquí en este ejercicio, para solucionar este triángulo, no podemos aplicar el teorema del seno. Porque si utilizamos esta parte igual a esta parte, no vamos a poder porque aquí desconocemos el ángulo A y desconocemos el ángulo B. Sí conocemos cuánto mide el lado A y sí conocemos cuánto mide el lado B. Pero aquí tenemos 2 valores que no conocemos. Para que esto funcione necesito conocer todo excepto un dato. O sea, debería conocer 3 datos y pues me podría estar faltando un solo dato. Entonces no puedo utilizarlo porque no conozco el valor de los 2 ángulos. Tampoco puedo utilizar la opción seno de A sobre A es igual a seno de C sobre C. Lo mismo, porque aquí no conozco el ángulo A ni el ángulo C. O sea, no conozco el ángulo A ni el ángulo C. O sea, no podría utilizar esto. Y tampoco puedo utilizar la opción seno de B sobre B igual a seno de C sobre C, porque no conozco cuánto vale el ángulo B y no conozco cuánto vale el ángulo C. Entonces, como desconozco los datos de esta igualdad, de esta ecuación, entonces no puedo utilizar el teorema del seno. Entonces, necesariamente tengo que utilizar el teorema del coseno. Listo, el teorema del coseno es el más complejo para utilizar, el más extenso. Entonces, sería el último recurso que utilizamos para solucionar un triángulo oblicuo-ángulo. Y en este caso debemos usar el teorema del coseno porque no se puede utilizar los otros 2 teoremas anteriores. Uno de los 2 casos donde nos vemos obligados a utilizar el teorema del coseno desde el comienzo es este, cuando conocemos los 3 lados. Y el otro caso en donde estamos obligados a utilizar el teorema del coseno desde el comienzo es cuando conocemos 2 lados y el ángulo que forman esos 2 lados. Cuando conocemos este lado y el ángulo que forman estos 2 lados, ahí utilizamos el teorema del coseno para hallar el lado opuesto. Bueno, pero aquí tenemos que utilizar el teorema del coseno. El teorema del coseno tiene 3 opciones. En este ejercicio podría utilizar cualquiera de las 3. Una opción sería la siguiente: para hallar el lado A, entonces sería A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 lados, o sea, B y C.
O sea, b al cuadrado más c al cuadrado. Menos, siempre aquí va menos, 2 veces este lado por este lado, o sea, b por c. Multiplicado por el coseno del ángulo que forman b y c. Entonces, b y c forman el ángulo A. Siempre este ángulo va a ser opuesto a este lado. Por eso se trabaja con la misma letra. Lado A, ángulo A. Bueno, otra opción del teorema del coseno es para hallar el lado B. Entonces, b al cuadrado, o sea, este lado al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado. O sea, sería a cuadrado más c cuadrado. Siempre menos 2 veces, este por este, o sea, 2 veces a por c, por el coseno del ángulo que forman A y C. El lado A y el lado C forman el ángulo B. Está por el coseno del ángulo B. Y este ángulo siempre va a estar opuesto a este lado. Por eso utiliza la misma letra, B cuadrado, y acá está B. B minúscula para representar el lado y B mayúscula para representar el ángulo. Y la última opción del teorema del coseno es para hallar el lado C. Entonces sería C al cuadrado, o sea, para hallar este lado. Este lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, A y B. Entonces sería A cuadrado más B cuadrado. Siempre viene menos 2 veces, este por este, A por B, por el coseno del ángulo que formen A y B. Y el lado A y el lado B forman el ángulo C. Y este ángulo siempre va a ser opuesto a este lado. O sea, utiliza la misma letra. El teorema del coseno tiene 3 opciones, tiene 3 versiones. En este ejemplo podemos utilizar cualquiera. ¿Por qué? Porque como conocemos los 3 lados, A, B y C, podríamos utilizar cualquiera. Si utilizáramos la primera opción, sería, mire, conocemos el lado A, conocemos el lado B, conocemos el lado C, conocemos el lado B, conocemos el lado C, este 2 es constante. Lo único que no conocemos de aquí es el coseno del ángulo A, o sea, no conocemos el ángulo A. Como conozco todo, pero solamente desconozco una sola parte, puedo utilizar este teorema. Y puedo utilizar esta versión del teorema. Y lo mismo podría utilizar cualquiera de estas de acá. ¿Por qué? Porque conozco A, B y C. Entonces aquí conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el lado C, conozco el lado A y conozco el lado C. Conozco todo, el 2 es constante. Conozco todo excepto este. Entonces puedo despejar de allí. O esta opción, conozco el lado C, conozco el lado A, conozco el lado B, conozco el lado A, B y C, conozco todos los lados. Este 2 es constante o conocido, conozco el lado A y conozco el lado B. Solamente me hace falta el coseno del ángulo C, en el fondo me hace falta el ángulo C. Entonces solamente hay un solo elemento que me hace falta. Entonces puedo utilizar esta versión o esta, la que quiera. Vamos a utilizar la primera. Algunos docentes primero despejan, luego reemplazan y luego operan. Eso está bien. Pero yo considero que hay una forma más cortita, que es primero reemplazar, luego operar y luego despejar. ¿Por qué? Porque al reemplazar y operar, la ecuación se va a disminuir su complejidad o su tamaño y luego va a ser más fácil despejar. Más sencillo es así. Voy a hacerlo así. Entonces aquí en lugar de A, reemplazo lo que A vale. Vale 30,7 centímetros. Pero esto va elevado al cuadrado. Igual. Aquí vamos a reemplazar lo que vale B. B vale 12,5. 12,5 centímetros por al cuadrado. Más, aquí esté más. Aquí vamos a reemplazar lo que vale C. C vale 23,3 centímetros. 23,3 centímetros. Pero esto vale cuadrado. Menos 2 veces B, y B vale 12,5 centímetros. Y C vale 23,3 centímetros. Y por coseno del ángulo A. Hemos reemplazado. Aquí, entre el 2, la B, la C y el coseno de A, no hay signos. Si no hay signos, es multiplicación. O sea, esto es por. Entonces, aquí es por y por. En matemáticas, nosotros trabajamos por términos. Los términos son las expresiones que están separadas por los signos más, menos o igual. Entonces, aquí tenemos un igual, aquí tenemos un más, aquí tenemos un menos. Entonces, todo esto es un término. Esto es otro término. Esto es otro término. Y todo esto es otro término. Deberíamos obtener un resultado de cada término. ¿Qué significa 30,7 centímetros al cuadrado? Significa escribir 30,7 centímetros 2 veces, 30,7 centímetros y multiplicar. ¿Qué significa 12,5 centímetros al cuadrado? ¿Cómo se hace 12,5 centímetros al cuadrado? Tenemos que escribir 12,5 centímetros, tenemos que escribirlo 2 veces y multiplicarlo. Esto es una potencia, esto se llama base, esto se llama exponente. El exponente expone o muestra
2 veces a la base. Entonces aquí está 2 veces expuesta o mostrada a la base. Y como la potenciación es una multiplicación escrita en forma compacta, aquí multiplicamos. Bueno, luego dice más, ¿cómo hacemos 23.3 centímetros al cuadrado? Sería escribir 2 veces 23.3 centímetros, una vez, 23.3 centímetros 2 veces y multiplicar. Menos, aquí esto lo podemos hacer. Todo esto es un solo término. Pero yo podría multiplicar el 2 por 12,5 centímetros por 23.3 centímetros. Para multiplicarlo voy a hacer en la calculadora. 2 por 12.5 por 23.3. Igual 582.5. Aquí nos da 582,5. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Y esta parte queda aquí multiplicando por coseno del ángulo A. Si yo reviso, tengo mis 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Aquí está el igual, aquí está el más, aquí está el menos. Aquí está un término, todo este es otro término, ahí van 2. Este es otro término, aquí van 3, y este es otro término, ahí van 4. Tengo mis 4 términos. Ahora vamos a multiplicar en la calculadora 30,7 centímetros por 30,7 centímetros. 942,49. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Igual. 12,5 centímetros por 12,5 centímetros. 12,5 por 12,5. Nos da 156,25. Centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Más 23.3 centímetros por 23.3 centímetros. 23.3 por 23.3 nos da 542,89 centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Menos, esto si lo copiamos, 582,5 centímetro cuadrado por el coseno del ángulo. Tengo 4 términos con los que inicié. Aquí tengo el igual, aquí hay un más y aquí hay un menos. Esto me separa esta expresión en términos. Esto sería un término separado, este es otro término separado por este igual y este más. Otro término separado por este más y este igual, y este otro término separado por este menos. Entonces tengo 4 términos. Puedo sumar estos 2 términos. Esto de acá lo voy a copiar. 942,49 centímetros cuadrados igual. Estos 2 términos los puedo sumar. Esta suma la vamos a hacer acá en la calculadora. 156.25 más 542,89 me da 699,14. Y al sumar centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se obtienen centímetros cuadrados. Menos 582,5 centímetros cuadrados por coseno del ángulo A. ¿Por qué este no lo sumo con este? Este con este sí, pero este con este no. Este con estos no lo sumo, porque estos son centímetros cuadrados, y estos son centímetros cuadrados por coseno del ángulo A. Los centímetros cuadrados se suman con centímetros cuadrados, y los centímetros cuadrados por coseno de A se suman con los centímetros cuadrados por coseno de A. Estos de acá se llaman términos semejantes. Términos semejantes son términos parecidos o términos gemelos. Son términos que tienen las mismas variables elevados a los mismos exponentes. En este caso son términos semejantes porque tienen la misma unidad de medición, centímetros cuadrados, centímetros cuadrados. Ahora solo tengo 3 términos. Tenemos este igual y tenemos este menos. 1, 2 y 3 términos. Solo tengo 3 términos. ¿Por qué? Porque estos dos se redujeron a un solo al hacer la adición o hacer la suma. ¿Qué puedo hacer? Necesito hallar cuánto vale el ángulo A, pero antes tendría que hallar cuánto vale el coseno de A. Entonces, para eso vamos a despejar. Y entonces aquí hacemos transposición de términos. O sea, pasamos términos de un lado igual al otro lado. Entonces, pasemos esto acá al otro lado. Entonces serían 942,49 centímetros cuadrados. Está en el lado izquierdo del igual. Entonces, dejémoslo que se conserve allí. Aquí está el igual. Y esta parte de acá que dice menos 582,5 centímetros cuadrados por el coseno del ángulo A. Está en el lado derecho del igual, dejémoslo acá. Este lo vamos a pasar de este lado al otro lado.
Aquí adelante hay un más invisible, entonces pasa con menos. O está sumando, con ese más invisible pasa a restar. O está con positivo, pasa con negativo. Está con más, pasa con menos. Menos 699,14 centímetros cuadrados. Esta es una sustracción, una resta. Vamos a hacerla en la calculadora. 942,49 menos 699,14. Me da 243,35. Centímetros cuadrados menos centímetros cuadrados. Igual, vamos a copiar esta parte, menos 582,5 centímetros cuadrados por el coseno de A. Podemos decir que este número está aquí multiplicando, pasa a dividir. Aquí solamente hay dos términos. Este es un término y este es otro término. Este término solamente tiene una cantidad numérica y una unidad, y este término sí tiene aquí una cantidad numérica, una unidad, y multiplicado por el coseno de A. Esto que está aquí multiplicando, menos 582,5 centímetros cuadrados, está multiplicando el coseno de A en el lado derecho del igual, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Y como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces sería 243,35 centímetros cuadrados dividido entre menos 582,5 centímetros cuadrados es igual al coseno del ángulo A. Vamos a realizar aquí la división. Centímetro cuadrado se cancela con centímetro cuadrado. Y dividimos 243,35 dividido entre 582,5. Entonces nos resulta 41776. Esto es igual al coseno del ángulo A. Más entre menos daría menos. Esta es una igualdad. Si esto es igual a esto es igual a esto. Lo que voy a hacer es girar la igualdad. Como tener la igualdad así y girarla así. El coseno de A va a quedar escrito acá y esto va a quedar escrito acá. Menos 0,41776. ¿Por qué hice eso? Pues para que la incógnita me quede en el lado izquierdo. Bueno, ahora si esto que está sacando aquí coseno se pasa al otro lado a sacar arco coseno. Entonces, A es igual. Arco coseno también se conoce como coseno a la menos 1 de menos 0,4177. A sería igual a... Entonces aquí en la calculadora, para que la respuesta, el ángulo nos dé en grados, tiene que estar en dec. Aquí está en dec. Luego le damos invertido coseno y aquí aparece como coseno a la menos 1. Ahí aparece como coseno a la menos 1. Y luego le escribimos menos 0,41776. Y esto me resulta 114,69. 114,69 grados. Podemos actualizar la información y decir, hemos encontrado el ángulo A que vale 114,69 grados. O sea que aquí el ángulo A es igual a 114,69 grados. Ya tenemos hallado el ángulo A. Nos falta ya los otros dos ángulos. Para solucionar un triángulo hay que conocer tres datos. Un triángulo tiene 6 datos, o sea, tiene 3 lados que se pueden medir y tiene 3 ángulos que se pueden medir. Entonces tiene 6 elementos que se pueden medir. Un triángulo tiene 6 elementos. Si conocemos 3, podemos solucionar el triángulo. Al inicio conocíamos 3 lados, podemos solucionarlo. Dentro de los 3 datos que tenemos que conocer para solucionar un triángulo, al menos uno de ellos debe ser un lado. ¿Por qué? Porque el lado es el que le va a dar el tamaño al triángulo. Habrían varios casos. O sea, primer caso, que se conozca un lado y 2 ángulos. El segundo caso sería que se conozcan 2 lados y un ángulo. Y el tercer caso, que se conozcan los 3 lados. Y claro, que depende de la ubicación de los lados y el ángulo para que el caso sea de una forma o de otra. Entonces, ahora vamos a hallar otro ángulo. Todavía no puedo aplicar el teorema que es el más sencillo, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea, todavía no puedo aplicar eso, porque me hacen falta todavía dos ángulos. O sea, conozco este ángulo, apenas lo acabamos de encontrar, pero me haría falta 2 ángulos, entonces no puedo. Para utilizar una igualdad de estas, tengo que conocer todo y que solamente me tiene que hacer falta un elemento. Entonces aquí no puedo usar esto. Entre más elementos se conozca, pues más fácil va a ser solucionar el triángulo. Antes conocíamos 3 elementos, ahora conocemos 4. Esto se podría solucionar con el teorema del coseno, pero sería extenso. Se puede con el teorema del seno. Tranquilamente se puede con el teorema del seno. Y no importa porque opción realicemos este ejercicio
sea por el teorema del seno o por el teorema del coseno, nos vamos a llegar a las mismas respuestas. Entonces, pues más fácil aquí sería aplicar el teorema del seno. Aplicamos el teorema del seno. Hay como igualdad de condiciones. O sea, conocemos con los tres lados y conocemos con este ángulo de acá. Lo que nos hace falta es este ángulo o este ángulo. Hallar este ángulo es semejante a hallar este. Sí, porque este simplemente está acá como a la derecha y el otro está como a la izquierda. Hallemos el ángulo B. Para hallar el ángulo B, entonces ahí yo recomiendo que se comience con esto. Seno de B sobre B, así. Porque habría cuatro formas de hacerlo. Sería seno de B sobre B, sería una. La otra sería sin B sobre el seno de B. La otra sería seno de B sobre B. Y la otra sería B sobre el seno de B. O sea, yo veo cuatro opciones para trabajar aquí el teorema del seno. Cuatro opciones. Podemos arrancar con este lado, seno de B sobre B, o B sobre el seno de B, o acá, seno de B sobre B, o B sobre el seno de B. Para mí, la más rápida sería esta. ¿Por qué? Porque yo escribo de primerito lo que yo necesito hallar. Yo necesito hallar es el ángulo B, entonces por eso lo escribo de primero, seno de B sobre B. Si utilizo esta forma, también estaría bien, sino que luego tendría que este seno de B que está aquí abajo, tendría que invertir estas fracciones y pasarlo acá arriba, o pasarlo acá y luego girar la igualdad. Tendría que subirlo acá, entonces me daría más trabajo. Y si uso estas de acá, pues seno de B, ese está en el lado derecho del igual, luego tendría que pasarlo acá al lado izquierdo. Y si uso esta sería la menos recomendable porque está en el lado derecho del igual, tendría que pasarlo al lado izquierdo. Y además está acá abajo, tendría que pasarlo arriba. Bueno, entonces yo voy a utilizar esta opción para no hacer tantas vueltas. Entonces sería seno de B sobre B es igual. Y entonces necesito conocer una parejita de un ángulo y un lado opuestos que se conozca tanto el lado como el ángulo. Y esa parejita es esta. Conozco el ángulo A y conozco el lado A. Entonces puedo igualar con A. Entonces sería, mire, seno de A sobre A. Y esto es lo que yo voy a utilizar. Y con esto me va a ir bien. ¿Y por qué me va a ir bien? Porque, miremos, seno de B, o sea, B no lo conozco. Bueno, se vale no conocer una sola cantidad. No conozco B. Pero sobre B, pero el lado B sí lo conozco. Este sí lo conozco. Seno de A. Entonces, el ángulo A sí lo conozco. Y si conozco el ángulo A, conoceré el seno de A. Entonces, sí voy a conocerlo. Y conozco el lado A. Aquí está el lado A. Entonces, miren, conozco todo. Conozco el ángulo A y eso me va a llevar a conocer el seno de A. Y conozco el lado A y conozco el lado B. Solamente me hace falta el ángulo B o el seno de B para luego hallar B. Entonces, por aquí puedo hacerlo. Utilizar el teorema del seno. Y en esta versión, en la versión que iguala a seno de B sobre B es igual a seno de A sobre A. Reemplazamos datos. Entonces, el consejo mío es que antes de colocarse a despejar y luego reemplazar y luego operar, yo digo al contrario, o sea, primero reemplacen, luego operen lo que se pueda, luego despejan. Entonces aquí reemplacemos. Entonces sería seno de B, que no lo conozco, sobre el lado B. ¿Cuánto vale el lado B? 12,5 centímetros. 12,5 centímetros. Es igual. A seno de A, pero ¿cuánto vale A? Seno de A. A vale 114,69 grados. El lado A, ¿cuánto vale el lado A? 30,7 centímetros. Bueno, hasta allí hemos reemplazado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hallémosle el seno a 114,69 grados. Como son grados, la calculadora tiene que estar en deg. Deg de degree. Degree es grados. Aquí está en deg. Le aplicamos seno de 114,69. Bueno, aquí copiamos todo esto. Seno de B sobre 12,5 centímetros es igual. Seno de 114,69 da 0,9085, eso tomando 4 decimales, sobre 30,7 centímetros. Vamos aquí, voy a volverlo a escribir acá. Seno de B sobre 12,5 centímetros es igual a 0,9085 sobre 30,7 centímetros. Te lo volví a escribir allá arriba. Como yo quiero hallar el ángulo B, primero voy a hallar el seno de B. O sea, voy a despejar esta parte. Para despejar esta parte, entonces, esto que está dividiendo en el lado izquierdo del igual lo paso al lado derecho, a multiplicar. Hacer lo contrario. Entonces sería así, seno de B es igual a 0,9085 dividido entre 30,7 centímetros. Y esto por, se pasa acá a multiplicar,
Daría 12,5 centímetros. Daría seno de B es igual. Lo que tengo que hacer es multiplicar este por este y dividir entre este. Lo vamos a multiplicar. 0,9085 por 12,5 de una vez dividido entre 30,7. Todo eso en calculadora. Me resulta 0,3699. Voy a coger 4 decimales. Se cancela centímetros con centímetros. Y ese valor queda aquí sin unidades. Se llama una medida adimensional. Bueno, yo no quiero hallar el seno del ángulo B. Yo quiero es el ángulo B. Entonces, este que está aquí sacando seno, esa función que está aquí sacando seno, pasa al otro lado a sacar arco seno. Arco seno de 0,3699. No olviden que cuando nosotros decimos arco seno de 0,3699, estamos diciendo cuál es el arco cuyo seno da 0,3699. En otras palabras, cuál es el ángulo cuyo seno nos da 0,3699. Estoy buscando ese ángulo. Entonces aquí en la calculadora, como yo quiero que me den grados, tiene que estar en dec y este está en dec. Luego le doy invertido seno y luego escribo el número. 0,3699. Ahí lo van a mirar en la calculadora y debajo del 36 y encima del 3699 hay una D pequeñita que quiere decir dec. Entonces ahí lo pueden mirar. Bueno, entonces vamos a dar el igual y me da 21,7. Entonces 21,7 grados. Entonces actualizo la información. Entonces ahora sí B es igual a 21,7 grados. Entonces ahora sí ya conozco 5 elementos del triángulo. Solamente me hace falta 1. Entonces ahora sí tengo que hallar cuánto vale el ángulo C. Y para hallar el ángulo C, ¿puedo utilizar el teorema del coseno? Sí, pero es más extenso. ¿Puedo utilizar el teorema del seno? Sí, pero es término medio de extenso. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Pues usar el teorema que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. O sea, el ángulo A más el ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados. Y aquí reemplazo lo que ya conozco. El ángulo A dice que vale 114,69 grados, más el ángulo B que vale 21,7 grados, más el ángulo C, no sé cuánto vale, entonces lo reemplazo por la misma letra, igual a 180 grados. Entonces yo primero reemplazo, luego opero. Entonces, por ejemplo, sumamos esto, 114,69 más 21,7. Y como miran, eso se va a hacer más pequeñito. Entonces me quedaría 136,39 grados más C igual a 180 grados. Entonces aquí tengo una ecuación más sencillita. Y de aquí despejo C. Entonces así. Esto que está en el lado izquierdo del igual se conserva. El lado izquierdo, el igual, el igual. El 180 está en el lado derecho. Y esto que está aquí con más pasa, o sea, cuando no hay signo adelante es más. Pasa acá con menos. O está sumando, pasa a restar. 136,39 grados. Entonces tengo que hacer esa resta. Entonces la hago en la calculadora. 180 menos 136,39 grados. Esto nos da 43,61 grados. Entonces aquí sería 43,61 grados. Ya para terminar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir esos ángulos, a ver si miden lo que encontramos. Pero lógicamente nos puede fallar un grado, de pronto por el dibujo que está mal construido. Entonces vamos a medir y nos debería medir esto. Voy a borrar las medidas de los lados y solamente voy a constatar la medida de los ángulos. Vamos a medir el ángulo C. Para medir el ángulo C, extendamos sus lados, proyectemos sus lados. Proyectemos así sus lados. Entonces hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y este lado del ángulo con el cero del transportador. Y comenzamos a medir. 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44 grados. Yo diría que el ángulo C mide 44 grados. Y acá dice que mide 43,61 grados. Estaríamos pues bien dentro de lo que estamos trabajando en forma aproximada. Ahora si miramos el ángulo A. Para medir el ángulo A, proyectamos los lados del ángulo A. Aquí tenemos el vértice del ángulo, lo hacemos coincidir con el centro del transportador. Y uno de estos lados, por ejemplo este lado, lo hacemos coincidir con el cero del transportador y comenzamos a contar así. 10,
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 111, 112, 113. Yo diría que el ángulo A mide 113 grados, acá dice que 114,69, digamos que estamos bien. Y el último que vamos a medir es este. Proyecté los lados del ángulo B. Hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del transportador y el cero de este transportador con un lado. Entonces me diría 10, 20, 21, 22, 23 grados. Entonces yo diría que el ángulo B mide 23 grados y aquí dice que mide 21,7, casi 22 grados. Estamos fallando como en un grado. Pero sí hemos encontrado valores bien cercanos. Si hiciéramos esto con papel milimetrado y midiéramos bien todo, pues nos va a todo resultar bien. Si les gustó el video, pues denle me gusta. Ya hay más de 200 videos de matemáticas subidos al canal. Aquí abajo en la descripción del video hay 2 enlaces. Uno de esos enlaces los va a llevar al canal y otro los va a llevar a un blog donde estoy organizando todos los videos que estoy subiendo. Mirar ese blog les puede ayudar para estudiar matemáticas. Pueden compartir ese enlace para que otras personas tengan la posibilidad de mirar esos videos. También los invito a que se suscriban al canal dando clic en este botón de acá y luego dan clic en el botoncito rojo que dice suscribirse. Gracias.